Muy buenas noches, viva Cristo Rey. Buenas noches, buenas noches. Buenas y santas noches. Vamos a seguir con el Catecismo Mayor de San Pío X. A ver, vamos a esperar unos minutos a ver quién se conecta. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar a ver quién más se conecta. Buenas noches, para seguir. Ahora terminamos con la primera parte del resumen de la historia del Antiguo Testamento, para, con el favor de Dios, mañana pasar ya al Nuevo Testamento, que es la segunda parte. Entonces, viva Cristo Rey. No sé quién se vaya a conectar. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Buenas y santas noches. Bueno, muy buenas y santas noches. Vamos a comenzar. Seguimos aprendiendo sobre el Catecismo Mayor de San Pío X. Ayer estamos en la parte primera del resumen de la historia del Antiguo Testamento. Ya miramos la creación del mundo, la creación del hombre y la mujer, de los ángeles, el pecado de Adán, de Eva y su castigo. Miramos también la promesa del Redentor, los hijos de Adán y los patriarcas que fueron Caín y Abel. Miramos las consecuencias de los corazones desobedientes, de vicios y de deshonestidades que nos trajo el diluvio. Miramos también la arrogancia en la Torre de Babel, el pueblo de Dios que cayó en la idolatría, los principios del pueblo de Dios, que se renovase con Abraham y el antiguo pacto con Isaac. También miramos a Jacob y sus hijos en Egipto, empezando por José, la servidumbre de los hebreos en Egipto, la liberación de los hebreos por Moisés y el cruce del Mar Rojo, los hebreos en el desierto, los 10 mandamientos de la ley de Dios, el tabernáculo y el arca, Josué y la entrada en la tierra prometida, Job, los hebreos bajo los jueces y los hebreos bajo los reyes, la división del reino y el reino de Israel y su destrucción. Y ayer nos quedamos con el reino de Judá y la cautividad de Babilonia, ¿verdad? Ahora, hoy 9 de enero, comenzamos con... Seguimos la secuencia y durante la cautividad de Babilonia vivió el profeta Daniel. Escogió con otros jóvenes hebreos para ser educado y luego destinado al servicio personal del rey. Se granjeó con su virtud la estimación y afecto de Nabucodonosor, mayormente después de haberle manifestado e interpretado un sueño que éste había tenido y de que después había olvidado. También fue muy amado del rey Darío, pero los émulos le acusaron de adorar a su Dios, desobedeciendo el edicto real que lo prohibía, y lograron que fuese arrojado al foso con los leones, de lo que Dios le guardó ileso milagrosamente.
Pasamos a de la cautividad de Babilonia y la vuelta de los hebreos a Judea. La cautividad de Babilonia duró 70 años, después de los cuales los judíos alcanzaron de Ciro la libertad. Vueltos a su patria, guiados por Zorobabel, antes de Cristo, en el año 539, reedificaron Jerusalén y el templo, alentados en la santa empresa por Nehemías, ministro del rey, y por el profeta Ageo. Mas no todos regresaron a su patria, entre los cuales se quedaron en tierra extranjera, se halló por divina disposición Esther, la cual, escogida por el rey Ahasuero para esposa suya, salvó después a su pueblo de la ruina a que estaba condenado por el rey, instigando por el ministro Amán, que aborrecía a Mardoqueo, tío de la reina. Los judíos, recobrada la libertad, fueron en adelante más fieles al Señor, viviendo en la guarda de sus propias leyes y reconociendo por cabeza de su nación al sumo sacerdote, con cierta dependencia ya del rey de Persia, ya del de Siria o de Egipto, según la suerte de las armas. Entre estos reyes, algunos dejaron en paz a los judíos y otros los perseguían para reducirlos a la idolatría. El más cruel tirano fue Antíoco Epifanes, rey de Siria, quien publicó una ley por la que todos sus vasallos estaban obligados, so pena de muerte, a abrazar la religión gentílica. Muchos judíos entonces consistieron en aquella impiedad, pero muchos más se mantuvieron firmes y se conservaron fieles a Dios, y otros muchos murieron con glorioso martirio. Así acaeció a un santo anciano que se llamaba Eleazar, y a 7 hermanos que se decían Macabeos, con su madre. Los Macabeos. Los Macabeos. Alzáronse entonces contra el impío y cruel Antíoco algunos intrépidos defensores de la religión y de la independencia de la patria, a la cabeza de cuales se puso un sacerdote por nombre Matatías, con sus 5 hilos virtuosos y esforzados como él. Se retiró primero a los montes, y juntando allí a otros valientes, bajó y desbarató a los opresores. Judas, por sobrenombre Macabeo, hijo de Matatías, prosiguió la guerra comenzada por su padre, y con el favor de Dios y con la ayuda de sus hermanos, fundó el pequeño reino llamado de los Macabeos, que por espacio de 128 años gobernaron la Judea como pontífices y capitanes, y después también como reyes. Este gran capitán, llamado en la Sagrada Escritura varón fortísimo, dio insigne ejemplo de piedad con los difuntos y confirmó solemnemente la fe en el purgatorio, ordenando una gran colecta de dinero con destino a Jerusalén, para que allí se ofreciesen dones y sacrificios en sufragio de los que habían caído muertos en la guerra santa. Fue, por sus muchas victorias, bendecido del pueblo y el terror de sus enemigos. Mas al fin, oprimido de estos y no sostenido de los suyos, murió como héroe con las armas en la mano en el año 161, antes de la era cristiana. A Judas Macabeo sucedieron
sucedieron uno en pos de otro sus hermanos Jonatas y Simón, y después el hijo de este, Juan Hircano, que gobernó sabia y gloriosa y felizmente. Pero los hijos y descendientes degeneraron de la virtud de sus mayores, y discordes entre sí se enzarzaron en desatradas contiendas con sus poderosos vecinos, y en breve la Judea, perdidas las fuerzas y la autoridad, vino a caer poco a poco en poder de los romanos. Los romanos y fin del reino de Judá. Los romanos la hicieron primero tributaria y poco después le impusieron un rey de nación extranjera, Herodes el Grande, llamado así por algunas felices empresas, pero no ciertamente grande a juicio de la historia, la que no calla las trapecerias y vilezas que empleó para subir al ambiciado poder, del cual se valió más tarde. Paró perseguir la persona adorable de Jesucristo en su infancia. Afortunado en lo exterior, vivió y murió desgraciadísimo fin ordinario de los perseguidores. Tras él reinaron con más o menos extensión de poderío 3 hijos suyos y 2 nietos, pero duró poco su gloria, pues el reino fue presto reducido a provincia del Imperio Romano, que envió un gobernador para que le gobernase en su nombre. Los profetas. Para conservar a su pueblo en la guarda de la ley o para volverlo a ella de nuevo cuando prevaricaba, y en especial para preservarlo de la idolatría a que poderosamente provendía, suscitó Dios en todo tiempo hombres extraordinarios, llamados profetas, que inspirados por él predecían los sucesos por venir. Algunos de estos profetas, como Elías y Eliseo, no dejaron nada escrito, pero de ellos y de sus enseñanzas se hace mención en la historia sagrada. Otros 16 dejaron escritas sus profecías, que se conservaron entre los libros santos. 4 de estos, Jeremías, Daniel, Ezequiel e Isaías, se llamaban mayores, porque sus profecías son más extensas. Los otros 12 se llaman menores, por la razón contraria. El principal encargo de los profetas era conservar viva la memoria de la promesa del Mesías y preparar al pueblo para que lo reconociese. Muchos siglos antes anunciaron el tiempo preciso de su venida y describieron con tales pormenores su nacimiento, vida, pasión y muerte, que leyendo el conjunto de sus profecías, más parecen historiadores que profetas. Y así vamos a llegar a algunas profecías relativas al Mesías. Y este va a ser el fin de la primera parte del resumen de la historia del Antiguo Testamento. Algunas profecías relativas al Mesías. He aquí algunas profecías que se refieren al tiempo de la venida del Mesías. El profeta Daniel, hacia el fin de la cautividad de Babilonia, anunciaba con toda claridad que el Mesías aparecería, viviría, sería negado y muerto por los judíos, de ahí a 70 semanas de años, y que poco después Jerusalén sería destruida
y los judíos dispersados, sin poderse ya constituir en nación. Los profetas Ageo y Malaquías anunciaban a los judíos que el Mesías vendría al segundo templo y por consiguiente antes de su destrucción. El profeta Isaías, además de describir muchas circunstancias del nacimiento y vida del Mesías, anunció que después de su venida se convertiría la gentilidad. Lo que este y demás profetas anunciaron tuvo su cumplimiento, a saber, se cumplieron las 70 semanas, fue destruida Jerusalén, destruido el segundo templo. Los judíos fueron y siguen desterrados por toda la tierra y se convirtieron los gentiles. Luego, el Mesías debe de haber venido. Mas todas estas profecías tuvieron su realización en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y solo en Él. Luego Él es el verdadero Mesías prometido. Así terminamos esta primera parte del Catecismo Mayor de San Pío X sobre el resumen de la historia del Antiguo Testamento. ¡Wow! Gran resumen. Gran resumen. Cómo nosotros, por la decadencia del pecado original, volvemos a caer y alejarnos de Dios. Y Dios, con su piedad y misericordia, siempre rescatando su pueblo, siempre viviendo pidiendo la salvación de las almas. Es de verdad, lo estamos viendo en este momento, ya después de que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Ya el nuevo pacto ya se hizo con nuestro Señor Jesucristo y aún así, mira a tu alrededor, seguimos alejados. Que Dios nos guarde de una muerte repentina y que podamos morir en gracia, que podamos ser fieles testigos del magisterio, doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Y pedimos por la conversión de todos los judíos, herejes, cismáticos, masónicos, liberales, herejes, gnósticos y todos los que se alejan de Dios. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mañana, con el favor de Dios, seguimos en la parte segunda del resumen de la historia ya del Nuevo Testamento, empezando con la anunciación de la Santísima Virgen María. Muchísimas gracias y que pasen bendecida noche. Viva Cristo Rey y viva María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.